Good morning. Buenos días. Let's pray. Oremos. Heavenly Father, we thank Padre you for this Celestial, time te damos together. Thank you for gracias the por este tiempo opportunity juntos y la to oportunidad spend time in your word, de pasar tiempo en tu spend time palabra praising you in song y and alabarte prayer. en la canción y en la Lord, oración. I ask that you'd bless us Pido with que nos understanding bendigas through your con Holy Spirit. entendimiento a través de tu Espíritu Santo. We're dull, Somos thick-headed, insensibles, cabeza dura, and fearfully and wonderfully made. pero también hechos maravillosamente. To draw closer to you. Señor, ayúdanos a acercarnos a ti. Te pedimos tu bendición en cada uno aquí y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. You know, Tom tells a Tom joke every cuenta un cuento, un chiste cada semana y yo pensé, bueno, yo debería contar un chiste. Y yo digo, no puedo competir, sería mucho para mí. Entonces tengo una historia de Tom contando una historia, un chiste. Esta es una buena historia. Probablemente como teníamos 3, 4 años como iglesia y teníamos la conferencia de pastores en Sandy Cove y básicamente había una mesa llena de hombres y estábamos comiendo en la mesa listos para la cena y después para el servicio de la noche y Tom dice, tengo un chiste y cuenta su chiste y Tom pensó que era tan chistoso que se rió tanto y se enfermó al estómago. Pero esa no es la parte graciosa. Lo gracioso fue cuando estábamos sentados y estábamos esperando el predicador y era Greg Laurie. Greg Laurie se para y cuenta el mismo chiste. Y Tom, sin pensar, sin emoción, se puso a mi lado y dijo, yo lo conté mejor. ¿Recuerdas eso? Tengo más historias. Bueno, estamos en Nehemías, capítulo 2. La última vez que hablé, yo hablé sobre criar niños y tenía 20 puntos, pero hoy no tengo 20 puntos. Si podrías darme Efesios, capítulo 6. Por lo demás, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las intrigas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra autoridades, contra los gobernantes de estas tinieblas, contra espíritus de maldad en los lugares celestiales. Por esta causa, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo y después de haberlo logrado todo, quedar firmes. Permanezcan pues firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, vestidos con la coraza de justicia y calzados sus pies con la preparación para proclamar el Evangelio de paz. Y sobre todo, ármense con el escudo de la fe, con que podrán apagar todos los dardos del fuego del maligno. Tomen también el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y voy a parar ahí. Me gustaría tomar esa escritura y en el entendimiento que no luchamos contra carne y sangre, sino en fuerzas celestiales. Y esto es lo que Dios nos ha revelado. Y quizás no toda la fuerza, pero tenemos una batalla que pelear y se pelea con oración, con adoración y con extender el Evangelio de paz de las personas que vienen a Jesús para salvarse. Y hoy, al ver la porción de Nehemías, no es solo sucesos en este mundo. Hay cosas que están sucediendo, históricos, y son verdad, pero hay implicaciones espirituales. Y Nehemías, aunque él vivió antes que Jesús, él tenía un entendimiento claro de las cosas espirituales y tomó buenas decisiones, y quiero ver eso hoy. En capítulo 2, versículo 9,
let me back up to verse 9. Vamos a comenzar con verso 9. So I went to the Entonces fui a governors los gobernadores de más allá del río y les entregué las cartas del rey. El rey había enviado conmigo jefes del ejército y jinetes. Pero cuando lo oyeron Sanbalat, el horonita, y Tobías, el siervo amonita, se disgustaron en extremo de que alguien viniera para procurar el bien de los hijos de Israel. Hasta aquí tenemos a Nehemías, que había pasado tiempo en oración y ayuno, y vimos eso. Y ha sido interesante que ese sermón todavía se está hablando de eso. Y lo principal que escucho es: necesito volver a ayunar regularmente. Y definitivamente fue la charla en mi hogar, y eso fue bueno. Pero fue una lucha espiritual y continúa siendo una lucha espiritual. Y luego, temiendo por su vida, muy asustado del rey por su rol como copero del rey, él igual hizo su petición, lo hizo conocer al rey en presencia de la reina, y por la gracia de Dios, el rey le dio favor y está ya en camino a Jerusalén, aquí. Y entonces, en verso 10, voy a leer de nuevo: cuando lo oyeron Sanbalat el horonita y Tobías el siervo amonita, ellos se disgustaron en extremo de que alguien viniera para procurar el bien de los hijos de Israel. ¿Qué quiere decir eso? Tom y yo hemos hablado muchas veces, 5 o 6 veces durante 20 años, y tiene que ver con cómo probar la existencia de Dios. Y una de las maneras que yo nunca escuché, sino cuando lo discutí con él, es cómo explicar que los judíos, sin un Dios que interviniera, no estén extintos. Son un pueblo perseguido más que cualquier otra gente. Han sido exterminados y todo mal ha sido hecho a los judíos. Y el hecho de que existan es testimonio a la existencia y el reinado de Dios. Sí, tú te recuerdas eso. No te recordabas nada más, pero te recordabas eso esta mañana. Entonces, estos hombres están muy molestos, y en un nivel espiritual hay unos detalles. En ese nivel espiritual es una respuesta típica. Siempre hay personas que van a odiar a los judíos, y eso es verdad hoy en día. También lo que es verdad es que hay personas que con el mismo fervor odian a los cristianos, y tiene sentido porque Jesús le dijo a los discípulos: no vienen a perseguirles a ustedes, sino a mí. Y eso es verdad para todos nosotros. Cuando sufrimos por Cristo, es por Cristo y porque tenemos una relación con Él. Y es por Jesús y su naturaleza, y Él es Dios, y el enemigo está completamente empecinado en destruir al pueblo de Dios. Entonces aparecen estas personas, y hay otras personas involucradas, pero estos son los personajes principales, enemigos de Nehemías. Entonces estaban muy disgustados cuando oyeron. ¿Por qué? ¿Por qué disgustados? Porque ellos no querían que los israelitas tengan alguna fuerza en Israel, en Judá. No querían que eso sucediera, y luchaban contra eso. Y después, volviendo a verso 9, dice: fui a los gobernantes del más allá del río y les entregué las cartas del rey. El rey había enviado conmigo jefes del ejército y jinetes. Es interesante que él bien anticipó lo que él iba a necesitar. No hay indicación aquí que él lo pidió, pero él tenía apoyo militar. Y eso sería suficiente ayuda para llegar ahí con seguridad. Y volviendo a Sanbalat, el horonita,
En 1962, cuando yo tenía 2 años, había un documento descubierto en un lugar arqueológico norte de Israel, en el área de Samaria, y encontraron un documento elefantino, bizantino, real. Encontraron el nombre de los 2 hijos de Sanballat y también su nombre en el documento. Yo escucho algo raro. Bueno, ¿tú escuchas eso? Voy a tratar de no distraerme. Es un ruido raro. Ellos se juntaron y estaban muy molestos, disgustados por lo que estaban haciendo los israelitas. Y voy a ir adelante un poco y después vamos a volver a esto, pero quiero hablar de esto para que esto permee en nuestras mentes y recordemos estos versículos. Cuando estaban disgustados, ellos comenzaron haciéndole burla a Nehemías y a los otros judíos. Ustedes saben el dicho que dice que los palos y las piedras no pueden quebrar mis huesos, pero las palabras no me van a herir. Pero eso no es verdad para nada. Sí, los palos y las piedras rompen los huesos, pero sí, las palabras matan y destruyen. Las personas dicen algo, te critican, te hieren. Quizás han pasado 20 años y tú crees que lo has olvidado y alguien lo trae de vuelta a la superficie y uno se recuerda inmediatamente. Las palabras son algo asombroso. Burlarse de las personas es algo poderoso y espiritual cuando eso sucede. Por eso la escuela puede ser tan cruel, porque los chicos se burlan unos de otros. Y realmente es la evolución darwiniana, que es como matar al débil y destruir al débil. Y Sanballat y Tobías, los dos, ridicularizaron y se burlaron de ellos, y solo empeora de ahí en adelante. Y decir que no afectó a Nehemías, que lo dejó así nomás. A veces no se puede porque es una guerra espiritual. Pero volviendo a la Escritura, fui a Jerusalén y después de estar allí 3 días, me levanté de noche, yo y unos cuantos hombres conmigo, sin declarar a nadie lo que mi Dios había puesto en mi corazón que hiciera por Jerusalén. No llevé conmigo animales excepto aquel en que yo cabalgaba. Entonces sale, y si alguna vez quieres saber algo de estrategia, pasa tiempo con Nehemías. Hay otros lugares en la Escritura también. Si puedo volver a lo de criar hijos, criar varones, es que le gustan las cosas como Star Wars, y pienso que eso está bien, pero hay mejores historias en la Biblia y una de esas es Nehemías, otro es David y otra es Josué. Hay grandes y asombrosas historias y Nehemías siempre estaba primero volcándose a la oración, siempre respondía al mover del Espíritu Santo en su vida. Y nosotros entendemos eso. Si entendemos mejor estas cosas, es porque tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros, no solo sobre nosotros. Este hombre era muy claramente sensible al Espíritu Santo, a la guía de Dios. Entonces él comienza, y en su estrategia empezó, y el nombre del sermón de hoy sería estrategia, porque Nehemías llevó a la gente y la guió a la gente con mucha inspiración, porque no había contado a nadie. Si quieres guardar un secreto, no le digas a nadie. Si no quieres guardar ese secreto, dile a tu mejor amigo y dile, no digas nada porque es un secreto.
Tú sabes cómo eso funciona. Y nosotros somos mejores en guardar secreto y otros de nosotros no. Así que ahí fue una confesión. Entonces nadie estaba conmigo sobre animales, sino que él cabalgaba. Había otro mapa que me gustaba más, pero este solamente nos daba acceso para ponerlo aquí. El muro, yo estimé, midiéndolo, que el muro era de 7,000 pies por la altura y la profundidad que tenía. 7,000 pies de muro para reparar. Yo pienso que era bien en sus medidas. Entonces, va alrededor de la vieja Jerusalén. Hay un muro nuevo, pero hoy en día, pero no estaba en ese tiempo. Entonces, está cabalgando alrededor, el único que estaba a caballo, y no le contó a nadie hasta el momento que tenían que salir. Lo hicieron de noche para que sea más secreto. Todo estaba hecho un desastre. Estaban caídos los muros, las piedras estaban quemadas, y yo busqué y no encontré nada de las piedras que se queman cuando llegan a una cierta temperatura. Ellos se vuelven cenizas. Eso no sucedió, pero yo sospecho que antes de eso se ponen débiles y que no podrían sostener el muro. Y las burlas que le hicieron eran que las piedras estaban quemadas. Pero, ¿saben? Si van a Israel, si alguna vez tienen chance y se va este COVID y vas a Israel, una de las cosas que vas a aprender rápido es que a cada pie hay una piedra. Y si caminas otro pie, hay otra piedra, que me hace pensar, o menos impresionado, cuando Jacob hizo su monumento con las piedras representando a las tribus. Él no tuvo que ir muy lejos para buscar piedras. Entonces yo fui alrededor buscando los muros, estaban quemados, tirados abajo, destruidos. Va al jacal, que está cerca de la puerta del valle, que está cerca de una parte del muro, y va alrededor y está mirando. Y quiero leer algunas cosas aquí, lo que él encontró. Me levanté de noche y puesto en mi corazón hiciera de Jerusalén, no llevé conmigo animales, excepto aquel en que yo cabalgaba. Salí de noche por la puerta del valle hacia el manantial del dragón y la puerta de Muladar, y examiné los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Luego pasé hacia la puerta de la fuente y el estanque del rey, pero no había lugar por donde pasara el animal en que cabalgaba. Subí de noche por el arroyo y examiné la muralla y volví y entré por la puerta del valle y regresé. Si me pueden poner de nuevo. Versículo 15. Verso 15. Subí de noche por el arroyo, examiné la muralla y volví y entré por la puerta del valle y regresé. Los oficiales no sabían a dónde me había ido ni qué había hecho, pues hasta entonces yo no lo había declarado a los judíos, ni a los sacerdotes, ni a los nobles, ni a los oficiales, ni a los demás que habían de hacer la obra. La palabra para noble en hebreo significa hombre libre, que indica que alguien no había sido llevado como esclavo, que tenían dinero. A eso se refiere. Entonces no le había contado a los nobles que eran ricos, ni a los sacerdotes, ni a los oficiales que iban a estar haciendo la obra. Luego les dije, ustedes ven el mal estado en que nos encontramos. Jerusalén está destruida y sus puertas están consumidas por el fuego. Vengan, reedifiquemos la muralla de Jerusalén y no seamos más una afrenta. Les declaré cómo la mano de mi Dios estaba conmigo
para bien. Y también las palabras que el rey me había dicho, y ellos dijeron, y esta es la frase de todo el libro de Nehemías, del pueblo: levantémonos y edifiquemos. Entonces esforzaron sus manos para bien. Y es el tema. Dios estaba obrando. Y uno de los puntos principales es que vemos que Nehemías era fiel. Y eso le da crédito a él. Y Dios había estado obrando más allá de nuestra imaginación, muy maravillosos que no podemos saber. Lleva a la gente alrededor del muro y después él los desafía con esto, que el rey le había dado permiso y ellos respondieron: levantémonos y edifiquemos. Y se esforzaron sus manos para bien. No puedo entender que van de este punto y empiezan a reedificar. Y no puedo entender cuánto trabajo lograron en tan poco tiempo. Pero lo hicieron y empezó a funcionar y fue alarmante para Sanballat y Tobías. Ellos entonces respondieron: levantémonos y edifiquemos. Entonces esforzaron sus manos para bien. Pero cuando lo oyeron Sanballat el horonita, Tobías el siervo amonita y Gesem el árabe, se burlaron de nosotros y nos menospreciaron. Preguntaron: ¿qué es esto que están haciendo? ¿Se rebelan contra el rey? Les respondí diciendo: el Dios de los cielos nos prosperará y nosotros sus siervos nos levantaremos y reedificaremos, pero ustedes no tienen ni parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Entonces, hay una discusión acerca de quién es dueño de qué, pero Nehemías no tiene temor y ha tomado una firmeza, una posición. ¿Y qué podemos aprender hoy de Nehemías? Podemos aprender a tomar una posición y pedirle a Dios que nos ayude a tomar una decisión y seamos valientes y tomemos una posición para Cristo. Y una de las maneras es hablarle a las personas de Cristo. ¿Alguna vez has estado en una situación donde podrías haber hablado de Jesús, pero no lo hiciste porque tenías temor de no saber qué decir, temor de ser rechazado? Y usualmente es lo principal que sucede, el temor de ser rechazado. A mí me ha pasado. Creo que la mayoría de nosotros hemos estado ahí. Y una de las fuerzas fuertes de una iglesia que crece, que está llena de personas, aparte del liderazgo, de personas que con su andar y su hablar sirven a Jesús. Es importante caminar con lo que uno cree y también hablar de lo que uno cree y de lo que uno está haciendo. Las personas notan el cambio en comportamiento. Y primero Pedro dice: siempre esté preparado para dar razón por la fe que tienes, pero hazlo con respeto. Y todo esto, volviendo a Nehemías, Nehemías era un hombre firme en lo que creía y lo hacía con ayuno, y aún tenía temor y pasaba muchas cosas y lloró por la condición del pueblo judío. Lloró sobre Jerusalén y su destrucción. Y de eso Dios lo premió, dándole sabiduría. Nehemías quizás era un hombre muy inteligente, pero era porque Dios le estaba bendiciendo. Y eso es verdad para todos nosotros hoy. Nosotros somos bendecidos por Dios cuando nos sometemos a Él. Él nos da conocimiento, fuerza, nos da una mano de guía para guiar nuestras vidas. Igual cuando bautizamos a las personas y oramos por la persona y pedimos que Dios lo guíe y que reconozcan eso cada día en una forma mayor. Y Nehemías era así, de ese tipo de persona. Sanballat, por el otro lado, y Tobías, creo, son una representación del mal, de la maldad que hay en el mundo que vivimos hoy.
Siempre pienso que las cosas están peor hoy que antes. Parte de mí cree eso, pero parte de mí sabe que es una cosa que crece, la maldad es cohesiva. Si estudias la historia, uno ve que las personas han estado haciendo la maldad desde el principio del tiempo, y en la historia de la Biblia y de la Iglesia uno ve en la historia la naturaleza de las conquistas de un país sobre otro, y es asombroso que alguien pueda sobrevivir. Y uno ve en Apocalipsis que Dios saca su mano del control y hay maldad. Y si no fuera cortado, no quedaría nadie. Y yo me asombro que alguien quede, porque cuando viene el juicio de Dios, si divides lo que tienes, no se te acaba, pero llegas casi a cero. La mitad de la gente muere y una tercera parte muere, y muchos murieron. Y es lo mismo con Nehemías. Él se mantuvo firme, vivía en tiempos de mucha maldad, pero fue bendecido por Dios, y yo creo que fue por su fe. Era un hombre asombroso. Para tú y yo teníamos que tomar una posición y hacerlo por Jesucristo. Y si puedo desafiarte de hablarle a alguien y pedirle a Dios que traiga a alguien a tu vida, Dios va a honrar esa oración. Pide a Dios que te traiga a alguien. Y me gusta hacerlo fácil, y yo le pido a Dios que traiga a las personas que me puedan hacer, que ellos me hagan preguntas, porque es más fácil cuando alguien te hace una pregunta. Es como pescar en vez de cazar. Cuando tú le cuentas a alguien, es como la caza. Tienes que hacer un tiro al blanco y un disparo, y como para llegar a ellos. Pero lo que es más eficaz es cuando nosotros salimos de pesca. Uno no debería dispararle a un pez. Uno lo que hace es que uno ora y responde esas preguntas. Entonces, al pescar es como poner cebo, un señuelo para que ellos puedan traer. Y el señuelo es una vida piadosa, y ser valientes y ser todo para Jesucristo. Nosotros alcanzamos a otros así con estas cosas y ven nuestra vida, y entonces ellos hacen preguntas: ¿por qué eres tan feliz? Muchos de ustedes están en lugares de trabajo donde siempre se maldice. Tú dejas de maldecir y de tener una actitud mala. Y entonces las personas notan que tu comportamiento es diferente y te dicen: John, ¿por qué? ¿Qué te ha pasado? Y tú puedes decir: yo he aceptado a Cristo como mi Salvador. Y digamos que se burlan de ti. No te pueden destruir. Sí, los palos y las piedras pueden romper tus huesos, pero la fe en Jesucristo es para siempre. Entonces, yo quiero animarte que pidas a Dios que lleve personas que te lleve a ti personas. En cuanto al muro, llega al final de ver el muro y después comparte su corazón con el pueblo, y Dios ha estado haciendo la obra, preparando a los israelitas para este momento. Toda esta sección donde Nehemías y Esdras vuelven de la cautividad y restablecen a Jerusalén es mi favorito en la Escritura, porque fue un tiempo cuando fue más fiel el pueblo. Estaban lo más débil, y Esdras demuestra que eran tan débiles, pero fueron fieles, más fieles que en cualquier otro tiempo, por lo menos consistentemente. Y yo creo que es un ejemplo para nosotros. No importa cuán pobres las condiciones, que podamos ser fieles consistentemente. A veces es difícil cuando estamos en el mejor de los tiempos y tenemos bendiciones que nos caen del cielo. Es más difícil mantenernos en el camino, pero aún así podemos mantenernos en camino con Cristo, no importa la circunstancia. Y en cuanto a Sanballat, el horonita, y Tobías, el amonita, Dios, en su infinita sabiduría, permite a los enemigos que vengan a nuestras vidas
Yo creo en los próximos 10 años y cómo las cosas están cambiando en este país, qué tipo de libertades se perderán. Mi esperanza es que haya un avivamiento y que se vuelque por el otro lado. Tenemos que esperar eso y orar por eso. Y también pedirle a Dios que nos muestre y podamos reconocer cuando hay maldad y llega un punto de persecución. Hemos sido libres. Yo elegí entrar. Entré hoy con mi esposa y pasamos por la nieve. Y va a llegar un día, creo yo, y va a llegar pronto, yo creo, que a menos que haya una intervención de Dios, va a ser potencialmente un tiempo más y más difícil, con menos libertad. Pero pueden matarnos, rompernos, somos sus hijos, somos su propiedad y nada puede parar eso. Vamos a orar juntos. Padre Celestial, te damos gracias por tus muchas bendiciones. Ayúdanos a ser como Nehemías. Gracias. Ayúdanos, Señor, ser fieles, valientes, de tomar una posición y una firmeza cuando se burlan de nosotros o se burlan de ti. Y, Señor, ayúdanos de llevar adelante las cosas que tú nos has llamado a hacer. Te damos gracias, Señor, y gracias por cada persona aquí. Y te pido, Señor, que cada uno conozca tu bendición, que tú eres el Dios que toma las circunstancias imposibles y las enderezas. Tomas las circunstancias de pecado y las lavas más blancas, las hace más blancas que la nieve. Trae sanidad para nosotros. Te damos gracias por eso y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.